Este es el iceberg de los misterios más oscuros y extraños del mundo. En él tenemos cientos de cosas bizarras, pero ¿qué hay en lo más profundo? Bueno, hoy nos vamos a enfocar solo en aquellas entradas de la parte más baja, como la criatura misteriosa de la bahía Sagami, devoramiento, respuestas ocultas, hipersigilios, la habitación 322 y muchos otros misterios. Habitación 322. La habitación 322 es un misterio de internet que nació en Reddit hace casi 9 años. Las personas que han investigado esto no han podido resolverlo. La historia de esto comienza cuando en el subreddit de Houston una persona publica y dice haber tenido una experiencia rara mientras había salido en un viaje de negocios. Esta persona dice que su grupo de trabajo se registró en un hotel de lujo llamado Sasa. Todos fueron asignados a una habitación normal, excepto esta persona, que se encontró en una habitación bastante creepy y que parecía salir de una película de terror. Esta era la habitación número 322. Ahora, a pesar de que este era un hotel de lujo, esta habitación era un tercio del tamaño de las demás. Y no solo era el tamaño lo que cambiaba, sino que adentro de ella habían aún cosas más raras. Por ejemplo, las paredes aquí eran de ladrillo, el piso de cemento, había cadenas colocadas en la cama, estaban estos cuadros con personas y figuras distorsionadas. También había un cráneo decorando una de las paredes. Justo al lado de la cama había un gran espejo. Como podemos ver, la habitación era súper rara, pero lo que más destacaba en ella era un retrato colocado encima de la puerta. Este retrato era de un hombre mayor, vestido de traje, y parecía estar vigilando lo que ocurría en el interior. Solo intentemos imaginar lo que pensó la persona que entró a este lugar. Es decir, seguro esperaba encontrarse con una habitación lujosa, cómoda y agradable, pero en su lugar se encontró con lo que parecía más bien un calabozo. Como sea, esta persona notificó a la recepción para verificar si esto había sido un error. Estos se sorprendieron y le contestaron que en efecto había sido un malentendido. También le mencionaron que la habitación 322 no estaba disponible para alquilar, así que un par de minutos después lo trasladaron a otra nueva, la cual ahora sí era como se esperaba. Solo que antes de todo esto le tomó varias fotos y las subió a internet. Y aquí es donde se pone aún más raro. Tiempo después, las personas de Reddit lograron contactar con el periódico Houston Chronicle, explicando este evento raro. Días después, el periódico se pone en contacto por teléfono con el hotel, y al preguntarle sobre esta habitación, lo único que contestaron fue que esta era una sala temática, llamada Tiempos Difíciles, y que estaba hecha para huéspedes que deseaban una experiencia carcelaria. Pero aquí viene el problema, porque como vemos, la habitación no se parece en nada a una cárcel, es decir, la única indicación podrían ser las cadenas, pero ¿en qué tipo de cárcel tendrías todas estas decoraciones? Y eso no es todo. Quienes investigaron más a fondo se dieron cuenta de que aunque el Hotel Sasa tiene una lista de habitaciones temáticas para alquilar en su sitio web, la de Tiempos Difíciles no es una de ellas. Pero, ¿qué otras pistas hay? Bueno, alguien en Reddit pudo determinar que el hombre del retrato es Jay Comio, un ex ejecutivo del grupo financiero de Stanford, una compañía con sede en Houston que fue cerrada por los agentes federales en 2009, esto por realizar estafas. Pero algo más curioso es que el número 322 es un número importante en la sociedad de Skulls and Bones, es decir, uno de los grupos secretos más poderosos del mundo. Y curiosamente a los Skulls and Bones también se les llega a decir el grupo 322. ¿Podría haber alguna conexión aquí? Tal vez. Pero ¿cuál es el propósito real de esta habitación? ¿Por qué el hotel no la tiene listada como parte de sus habitaciones temáticas? ¿Y cuál es la conexión entre Jay y este hotel? Parece que jamás lo sabremos. La cura para el insomnio 1987. Lee Groban fue un poeta y artista de Chicago entre 1970 y parte de los 80s. Su poema más grande y famoso es uno llamado La cura para el insomnio, un poema tan extenso que dura alrededor de 5000 páginas. Se cree que esta es su mejor obra. Ahora, este poema no tiene nada fuera de lo normal, a excepción de la duración, pero en 1987 Groban quiso hacer una película de este poema. La película se llamaba de la misma manera, pero ¿de qué trata? Bueno, digamos que no tiene nada de especial. En ella Lee fue grabado mientras leía cada una de las páginas de su obra, es decir, algo así como un audiolibro, pero en película. Este es un caso bastante curioso en la industria del cine, ya que dicha película dura alrededor de 87 horas, y fue inducida al libro de los récords Guinness ganando el reconocimiento a la película más larga de la historia. Pero, ¿qué tiene de raro? Bueno, digamos que la primera vez que esta película se presentó fue en el Instituto de Arte de Chicago, pero luego de haberse presentado, la película desapareció sin dejar rastros. Este es uno de los casos de Lost Media más raros del mundo, es decir,
A pesar de haber ganado el premio y haber sido presentada ante decenas de personas, nadie sabe qué sucedió con ella. Nadie se explica cómo es que una película con semejante duración fue perdida para siempre. Esta persona no existe.com. Esta persona no existe.com es un sitio web de inteligencia artificial, el cual genera imágenes realistas de personas. Las imágenes que te genera no son de personas que existen en el mundo real, y cada vez que recargas la página verás a una totalmente nueva y única. Bueno, pues el sitio funciona gracias a un algoritmo desarrollado por Nvidia, llamado StyleGAN. A este algoritmo de inteligencia se le ha alimentado con miles de fotos de personas alrededor de todo el mundo, y por años se le ha entrenado en entender en qué consiste un rostro humano. Es un sitio web bastante curioso y que casi nadie conoce. En su mayoría las imágenes que verás lucen perfectas, aunque en ocasiones la inteligencia falla y dibuja los rostros con imperfecciones. Pero aquí viene lo raro. Hay sitios similares que se han inspirado de este para crear otro tipo de imágenes. Por ejemplo, este gato no existe.com, estos sneakers no existen.com, este auto no existe.com, esta casa para rentar no existe, y muchas otras cosas raras. Creo que el más extraño que encontré fue este llamado estos pies no existen. Y sí, verás imágenes de pies. Him 1974. Cuando leí esta entrada del iceberg me imaginé una cosa totalmente diferente. Y no puedo dar una descripción gráfica, pero digamos que esta parte del iceberg habla de una película de 1974, solo que la trama es un poco difícil de explicar. Se trata de un hombre el cual se siente atraído por Jesucristo, pero no en la forma de religión, sino, algo bastante controversial. En otras palabras, es una película para mayores de edad. Lo curioso de esta película es que también es considerada una pieza de Lost Media, ya que durante todos estos años nadie ha podido encontrarla. Las únicas pistas y evidencias de que existió son pósters, publicidad de aquella época e incluso el actor que la interpretó. Pero no hay más detalles, así que es una película misteriosa. Nasubi. Susumu Denpa Shonen fue un reality show grabado en Japón de 1998 a 2002. Lo que hacía tan popular este show en el país es que consistía en reunir a varios participantes y de manera sorpresa elegir a uno entre la multitud. Quien fuera elegido debería cumplir diferentes retos, que podríamos clasificar como controversiales y tormentosos. Ahora, normalmente quienes participaban eran personas que querían dar un brinco a la televisión y hacerse famosos de la noche a la mañana, sin importar lo que les pasara. En cada programa se elegiría a alguien aleatorio. Los retos jamás eran revelados, y eso es lo que le daba ese toque de tensión a lo que ocurría. Bien, pues en uno de estos shows había un comediante, que más tarde apodaron Nasubi, que significa berenjena en japonés. Al ser seleccionado lo llevan a un departamento, le quitan toda la ropa y luego le revelan que deberá sobrevivir por un año solo y sin poder salir de aquí. Su única forma de hacerlo era reuniendo 1 millón de yen acumulados en premios. Pero aquí viene el giro interesante. Para hacer esto, Nasubi debería tomar estas revistas en el departamento y participar en las rifas y concursos a través de correo postal. Así que en otras palabras, Nasubi era un prisionero de la televisora. Cada día Nasubi se sentaba y llenaba los formularios para participar en las revistas. Al final le tomaría 355 días en reunir esta cantidad, pero durante todo este proceso vemos su transformación y cómo todo esto impacta psicológicamente. Por ejemplo, en ocasiones lo vemos llorar por ganar cosas tan simples como arroz, ya que su única manera de conseguir alimento era en estas rifas. Es un reto muy cruel de ver, porque incluso cuando acumuló el total de yen, la televisora no estaba satisfecha, y lo volvieron a encerrar en una ubicación nueva, volviendo a repetir la misma dinámica y subiéndole el monto que debía acumular. Es inquietante de ver, porque vemos cómo Nasubi se va transformando. Claramente se ve que psicológicamente empeora. Y, por cierto, algo que olvidé mencionar acerca de su alimentación es que a veces las cosas que ganaba para comer eran alimentos para perro o gatos. Así que, desesperado por sobrevivir y alimentarse, Nasubi comía todo esto. Al finalizar el reto y muchos años después, Nasubi dijo que todo esto impactó en su salud mental. También menciona que sus habilidades sociales quedaron arruinadas y que su sueño de ser famoso se esfumó. Incluso menciona que usar ropa le era incómodo, ya que al haber vivido desnudo su cuerpo se había acostumbrado. Es un caso muy extenso y oscuro. Hay muchos más detalles terribles y cosas tristes que le pasan, pero no me daría tiempo de explicarlo. Por suerte en el canal tengo la historia completa. Posadismo. El posadismo es una ideología que intenta impulsar el comunismo, pero tiene un contexto un poco más turbio. Por ejemplo, el posadismo apoya las guerras nucleares. Quien inventó esta ideología es alguien llamado Homero Cristalli, nacido en Argentina, pero que más tarde cambió su nombre a J. Posadas. Bien, pues Posadas decía que una guerra nuclear era inevitable. Es decir, que en el futuro llegaremos a una guerra de este tipo sin importar lo que los países intenten hacer para impedirlo.
El posadismo dice que lo mejor sería iniciar una de estas ahora para terminar con todo. Pero, ¿por qué dice esto? Bueno, la razón y lo que explica la ideología es que de suceder así, entonces el planeta quedaría devastado, y la nueva forma de gobernar en el planeta sería con una sociedad comunista. Así que Posadas pensaba que lo mejor sería hacer todo esto de una vez y darle paso a un nuevo orden mundial. Es una ideología bastante polémica, como podemos darnos cuenta. 136 artículos creepy de Wikipedia. Esta entrada del iceberg nos habla de un sitio web el cual enlista 136 artículos de Wikipedia que hablan de cosas creepy. Es un sitio web bastante curioso, pero en él podemos encontrar el enlace a historias que ya todos conocemos, como la gente sombra, los grises, la teoría de cuerdas y otras cosas un poco más raras. Devourment. Devourment se refiere a un mod para el juego de Skyrim, pero ¿en qué consiste? Bueno, primero analicemos el término Vor. Es un término especial para referirse a algo que no puedo mostrarles, pero intentaré explicarles el concepto. Se trata de una persona que ingiere a otra y al final queda dentro de su cuerpo. Es un concepto bastante extraño, pero tomemos como ejemplo al personaje Kirby. Este absorbe a sus enemigos. Bien, pues digamos que a eso se refiere el término. Como dije, es una cosa bastante extraña, y a algunas personas les gusta pensar en eso. Pero el punto es que este mod de Devourment en Skyrim permite hacer esto. Pero veamos un poco más de su historia. Todo empieza cuando en un sitio web llamado Arion.com, donde personas compartían esta fantasía de Vor, alguien publicó el mod. El usuario que lo publicó se llamaba Vegan. Bien, pues Vegan les exigía a todos en el sitio que por favor no modificaran nada de su mod, y era muy estricto en cómo las personas lo usaban. Por ejemplo, una de las creencias principales de Vegan era que el mod estaba específicamente hecho para los personajes femeninos del juego, y que debía mantenerse así. Es decir, que si lo instalaban, los personajes masculinos no podrían participar en esta cosa. Por unos años el mod fue muy popular en la comunidad, hasta que en 2015 Vegan tuvo que dejar el sitio. Poco después actualizó con una publicación donde decía lo siguiente. Muchos de ustedes probablemente se estarán preguntando por qué no he actualizado este tema desde noviembre. No me gusta dar la respuesta, así que hagamos una historia larga lo más breve posible. Durante el fin de semana de Acción de Gracias, varios de mis familiares descubrieron mi fetiche. Me las arreglé para ocultarlo durante casi 30 años, porque sabía exactamente la reacción que obtendría. Es decir, estos no son los individuos más abiertos. Es como decir que el océano está algo húmedo. Sin entrar en demasiados detalles, mi carrera quedaría totalmente destrozada si esta información saliera a la luz. Mis familiares lo saben, y son de los que la utilizarían como moneda de cambio. Ahora me encuentro en la posición nada envidiable de tener que pretender haber nacido de nuevo por la gracia de Cristo, y haberme curado de mi fetiche, para que mis hermanos fundamentalistas no destruyan mi futuro en nombre de salvar mi alma. En cualquier caso, no puedo seguir desarrollando Devourment hasta que encuentre una salida a esta situación humillante. Tengo toda la intención de volver. Hasta entonces. Luego de esta publicación, Vegan desapareció del sitio. Ahora, quien quedó a cargo del mod fue alguien llamado Sidero Melaine. Vegan le había confiado su trabajo más valioso, y estaba seguro de que Sidero administraría el mod de la manera correcta en su ausencia. De hecho, Sidero Melaine hizo un gran trabajo, y por 4 años el mod fue usado de la manera en que Vegan quería. Pero en 2019, es decir, 4 años después de la desaparición de Vegan, Sidero dejó que las personas comenzaran a modificar el mod. La primera cosa que le cambiaron fue la capacidad de que los personajes masculinos pudieran hacer uso del Vor, pero en 2020 Vegan regresó diciendo esto. Cuando asuntos familiares me obligaron a abandonar esta comunidad hace 5 años, confié a Sidero Melaine el código fuente de Devourment con la condición de que se respetara mi única petición para su uso, es decir, que mi trabajo no fuera editado para permitir depredadores masculinos. Claramente traicionaron esa confianza. Odio ser tan directo. Pero como creador de esta propiedad intelectual, debo insistir en que esta redistribución no autorizada de mi trabajo sea eliminada o puesta en conformidad. Así que, como podemos ver, Vegan estaba furioso. Pero, ¿qué sucedió después de todo esto? Bueno, al final de la historia todas las personas del sitio simplemente se deshicieron de Vegan, y el mod pasó a formar parte de la comunidad. Cantelmoísmo. Chris Cantelmo es este hombre que estudió biofísica y bioquímica en una reconocida universidad de Estados Unidos, además de haber dirigido una empresa enorme de medicamentos en este país. Pero dicho de otra forma, es una persona que podríamos considerar como inteligente, exitosa y profesional. Pero, ¿qué lo pone en este iceberg? Bueno, digamos que hace un tiempo, y no hay una fecha exacta, pero se cree que fue por ahí de 2010, Chris fue diagnosticado con cáncer de cerebro. Al principio Chris estaba aterrado, pero luego de un tiempo Chris apareció por primera vez en internet, explicando que gracias a algo llamado DMT había sanado de su enfermedad. Y bueno,
Digamos que el DMT es una droga muy potente capaz de producir alucinaciones. No hay nada que confirme que esta cosa pueda curar el cáncer de cerebro realmente, pero aquí viene lo interesante de esta historia. Chris estaba seguro de que gracias a esta sustancia su enfermedad se había ido, así que pronto comenzó una religión basada en esta droga, y la llamó cantelmoísmo. Chris lanzó una página web con el nombre de esta religión, y en ella mostraba sus descubrimientos para intentar validar el uso de esta sustancia. Por ejemplo, uno de estos descubrimientos mencionaba que los humanos y todas las demás criaturas vivientes con sistemas nerviosos pueden recibir información en la transmisión cósmica de Dios, mientras su red neuronal esté habilitada por DMT. Suena algo raro, ¿cierto? Bueno, pues aún hay más. Otros de estos descubrimientos mencionaban que Dios emite transmisiones cósmicas, que los aliens están viviendo en la Tierra, que la ecuación de Einstein debe corregirse, y que las medicinas de esta época solo hacen más débil al cuerpo humano, y que están hechas en realidad para perjudicarnos. Como puedes ver, son ideas bastante fuertes. Así que con todo esto nos damos una idea de lo que pensaba, pero poco a poco Chris fue promoviendo su nueva religión en Reddit. La manera en que hacía esto era eligiendo subreddits específicos donde se hablara de esta sustancia. En ciertas publicaciones Chris le daba a las personas decenas de Reddit Awards, o sea, estas medallas que no hacen nada, pero solo lo hacía para ganarse la confianza de todas estas personas desconocidas. Bien, pues con el paso del tiempo esta táctica funcionó, y en unos meses Chris tenía ya una buena cantidad de seguidores. Todos apoyaban su religión, y lanzaban subreddits hablando de esto. Aquí fue cuando comenzaron a acusarlo de estar formando un culto, pero aquí ocurrió algo inesperado. Poco a poco Chris comenzó a volverse loco. Decía cosas sin sentido, y esto hizo que la gente que lo seguía rápidamente se diera cuenta, así que decidieron abandonarlo, y su religión no duró por mucho tiempo. Algunos meses pasaron, y un día de la nada hallaron a Chris sin vida en un sitio para correr, con heridas en el cuello, y aquí es donde empiezan las conspiraciones. Algunas personas dicen que él mismo se hizo esto, mientras que otras dicen que el responsable de este ataque fue Big Pharma, es decir, un grupo de empresas farmacéuticas que crean medicamentos haciendo uso de prácticas indebidas. Bien, pues se dice que Chris fue atacado por este grupo de empresas, debido a que al estar propagando el mensaje de DMT, este les hacía perder dinero, y de alguna manera tenían que silenciarlo. Pero quién sabe, solo son teorías. Arañas de la Deep Web. Esta entrada se refiere a un programa de computadora bastante curioso. Bueno, el programa consiste en explorar la Deep Web e indexar cada uno de los sitios que encuentra. Es decir, que es un programa que ayuda a documentar lo que hay en muchas de las páginas. A estos programas se les conoce como arañas de la Deep Web, y a pesar de que suene un poco creepy, en realidad se pueden usar para cosas buenas. Por ejemplo, hay ocasiones en que estos programas se usan para identificar si hay información robada en algunos de los sitios de la Deep Web. Así que de eso se trata este misterio. RockYou.txt. A principios de los 2000 existía esta compañía llamada RockYou. Lo que hacían era diseñar complementos para sitios como MySpace y Facebook. Por ejemplo, en el caso de Facebook, cuando apenas comenzaba era imposible compartir videos o fotos en tu perfil, pero esta empresa diseñó un complemento que al instalarlo te permitía hacer todo eso. En otras palabras, lo que hacían eran todas estas herramientas que miles de personas encontraban verdaderamente útiles, y para hacer uso de ellas solo necesitaban registrarse en el sitio de RockYou, pero todo cambiaría en 2009. En este año, RockYou fue hackeado. Ahora, al principio las personas no le dieron importancia, pero apenas un par de días después vino la noticia aterradora, cuando se descubrió que RockYou no encriptaba las contraseñas del sitio, sino que toda la información de estas personas estaba expuesta en diferentes documentos de texto. Pero, ¿cuántas personas fueron afectadas por esto? ¿1000? ¿100,000? ¿1 millón? Bueno, en realidad fueron 30 millones. Sí, RockYou tenía 30 millones de contraseñas almacenadas en simples documentos de texto. Ahora, la persona que hackeó la empresa tomó cada una de estas contraseñas, las puso en un solo documento de texto y lo publicó en internet. El archivo se tituló RockYou.txt. Lo que es curioso de esto y al mismo tiempo creepy es que muchas personas usan la misma contraseña. El primer mensaje escrito en internet. ARPANET es el origen de internet. Significa algo así como la red de agencias de proyectos de investigación avanzada, y fue la primera red de computadoras. Esta fue habilitada en 1969 y era usada para fines académicos y de investigación. En la red solo estaban conectadas las universidades más importantes de Estados Unidos, pero esta sería la base para el Internet. El primer mensaje enviado por ARPANET fue enviado por el profesor de informática Leonard Kleinrock, solo que la historia detrás de esto es un poco graciosa. Bien, se dice que Leonard intentaba enviar un mensaje que decía login a través de la red, pero al escribir las letras L y O, un error en la computadora hizo que el sistema fallara.
Un par de minutos después, al reiniciarlo, Leonard vuelve a intentar enviar el mensaje de login, así que vuelve a introducir la L. Ahora, quienes han escuchado esta historia dicen que las primeras letras escritas en internet entonces serían LOL, o sea, LOL, Ant Hill Kids. Esto se refiere a un culto canadiense dirigido por Rock Therold durante los 70s y 80s. Ahora, Rock abandonó la escuela en el 7º grado, y después de leer de manera obsesiva la Biblia llegó a la conclusión de que el fin del mundo se acercaba. Así que en los 70s convenció a varias personas a abandonar su vida y seguirlo a un nuevo grupo, donde les aseguraba que estarían libres del pecado y serían libres. Además también les decía que el mundo terminaría en 1979. Bueno, para resumir un poco, en 1978 Rock y sus seguidores se movieron hacia Quebec, a un área aislada donde construirían una mini aldea, pero aquí viene lo perturbador. Cada vez se volvía más violento y abusivo con sus seguidores. Esto hizo que algunos le tuvieran miedo, pero quienes intentaban escapar de la aldea eran castigados y abusados de maneras inimaginables. Los castigos que Rock imponía eran tan brutales que todos en la aldea le tenían pavor. No puedo dar una descripción de lo que les hacía, pero digamos que entre algunos de estos castigos, Rock crucificaba a aquellos que lo desobedecieran. En otra ocasión embarazó a 9 mujeres con las que tuvo 20 hijos en total, y estos eran para asegurar el futuro de su culto. De igual manera no tenía piedad de los niños que viajaban con sus padres para formar parte de su comunidad, y los castigos eran igual de brutales. Como dije, todos estos abusos van más allá, y esto es solo apenas algo de lo que YouTube me deja mencionar, pero con eso nos damos una idea del tipo de persona que era. En 1989 uno de estos miembros logró escapar y le contó todo a las autoridades. Luego de esto el culto llegaría a su fin, porque Rock sería arrestado. Hipersigilos. Un sigilo es un símbolo al cual se asocia algún poder o algo mágico. Digamos que son hechizos donde se crean símbolos usados para atraer algo deseado. Por ejemplo, podrías crear un sigilo para atraer riqueza, y al irlo haciendo tu poder y energía se canalizarían a este símbolo, dándote un poder mágico. Pero, ¿qué hay de los hipersigilos? Bueno, esto es lo más complicado. Estos son piezas o cosas que de igual manera tienen un gran poder mágico, y la diferencia es que estos son más elaborados, y no son específicamente símbolos, sino obras especiales. Por ejemplo, un hipersigilo podría ser una pintura a la cual le dedicas horas, y le canalizas toda tu energía para poder conseguir algo específico. Al final y luego de horas, o incluso días de haber pintado, esta pintura tendría un gran poder para ayudarte a cumplir tus metas. Otro ejemplo podría ser una canción. Si crearas una melodía hablando de ser exitoso, esta cobraría poder, y poco a poco te ayudaría para cambiar tu vida para bien. El punto es que un hipersigilio es una obra muy extensa, pero bien, hay un ejemplo interesante de esto. Grant Morrison fue quien creó la idea de los hipersigilos, y dice que él mismo tuvo una experiencia con una de estas obras mágicas. Lo que Grant cuenta es que mientras escribía una serie de cómics llamada Los Invisibles, su vida poco a poco se fue convirtiendo en un espejo de la trama de estos personajes. Sin duda un fenómeno raro. Hidden Answers. Hidden Answers, o como se diría en español, respuestas ocultas, se refiere a un sitio de mensajes de la Deep Web, similar a esos donde haces alguna pregunta de cualquier tema y la comunidad te responde. Solo que a diferencia de estos sitios, el sitio de Hidden Answers no tenía ningún filtro, y podías hablar de lo que quisieras por más controversial que fuera. Había algunos temas bastante fuertes, como cuál es la mejor manera de estafar a alguien, cómo lavar dinero, cuál es la forma más fácil de matar a alguien, y bueno, cosas aún más oscuras, pero te puedes dar una idea. Durante el 2021 el sitio cayó, y al investigar un poco se encontró con una publicación del dueño del sitio. Este explicaba que debía parar con esto, ya que quería explorar otras opciones y proyectos que le dieran algo mejor económicamente, y después de esto el sitio quedó inutilizable. Tribu Dogon. La tribu Dogon es un grupo étnico de África provenientes de Mali. Lo que los hace interesantes es que eran un pueblo aislado y prácticamente no tenían contacto con otras civilizaciones. Pero a pesar de esto, todos parecían saber demasiado del universo y nuestra galaxia. Marcel Gruel, un antropólogo francés, dedicó una gran parte de su vida a documentar la vida de la tribu Dogon. Bien, pues en 1946, al estar en una de estas expediciones, Marcel se acercó con los sabios de la tribu. Estos le dijeron que sabían de una estrella la cual era la más brillante en el cielo, y que además tenía una estrella secundaria que la orbitaba. En este caso parecía que los sabios de la tribu se referían a la estrella Sirius, y curiosamente esta estrella, la cual es la más brillante del cielo, también tiene una estrella secundaria, conocida como Sirius B. Y como este ejemplo hay unos cuantos más, pero esta clase de cosas demostraba que los Dogon en verdad sabían de lo que hablaban. Solo que al ser una civilización tan aislada y al no querer involucrarse con otros pueblos, hace que muchos piensen que quizás la razón de que sepan tanto del universo es porque los Dogon en realidad tuvieron contacto con una civilización extraterrestre, y que estos seres les enseñaron todo acerca de la galaxia. Pero muchos antropólogos no creen en esta teoría.
Se dice que quizás el conocimiento de los Dogon se deba a que alguna expedición de otro país eventualmente llegó con la tribu, y aquí les enseñaron cosas del mundo, pero no se ha podido comprobar esto, no hay pistas que lo sugieran, así que al día de hoy nadie sabe cómo es que los Dogon saben tanto sobre la galaxia. Fiestas de vida japonesa. Bien, esta entrada es un poco más delicada y YouTube no me permitiría explicarla con muchos detalles, pero las fiestas japonesas se refieren a ciertos eventos a principios del 2000, donde la gente de Japón se metía a ciertos foros de internet para buscar un grupo de... Lo que hacían era formar un pacto, luego verse en la vida real y bueno, aquí hacían eso. Hay algunos artículos en internet que hablan de este fenómeno. Se dice que hubo alrededor de 61 casos de esto, y aproximadamente 181 víctimas de estos pactos. Sin duda un dato perturbante. SN. Bien, esta entrada es un poco confusa, pero parece referirse a un canal extraño de YouTube llamado SN. En él hay un poco más de 200 videos de animación con actuaciones de voz. Bien, pues se cree que todos estos videos del canal cuentan una historia grande, pero como son tantos videos y a la mayoría no se les entiende, nadie ha descifrado si hay algo más aquí o no. La única pista que tenemos, por así decirlo, es la descripción. Esta dice: serie reality creada por Sen Sen, novela de ciencia ficción visual. Esta historia es ficción total, no basada en realidad. Hyper Reality, capítulo de mundo abierto. Gracias. Perdón por la falta de dibujo y habla, me esfuerzo mucho. Dios los bendiga. Es súper raro de ver, porque de la nada la serie de animación se detiene, y si revisamos los videos más recientes del canal notaremos que ahora son de videojuegos. Así que no hay una conclusión como tal a esto, pero quizás nosotros podemos decir que esto era algo así como un proyecto de arte. Anunnaki y Secharia Sitchin. Secharia Sitchin es un escritor que ha revelado varios libros alrededor de una teoría muy interesante. La teoría habla del supuesto verdadero origen de la humanidad, y el resumen de esta va más o menos así. En la mitología de Sumeria, es decir, la primera civilización del planeta, adoraban a deidades conocidas como los Anunnaki. De acuerdo con Secharia, estos venían de un planeta muy lejano, llamado Nibiru, y hace 450.000 años aproximadamente los Anunnaki vinieron a la Tierra para minar oro. Pero mientras estaban aquí hicieron experimentos con su ADN, y los cruzaron con genes del Homo erectus. El resultado de esto fueron los primeros humanos. Digamos que este es como el resumen de la teoría, pero los libros van aún más allá, y tocan otros temas para usarlos como evidencia de que esto podría ser verdad. Por ejemplo, hay cosas relacionadas a la Biblia, a otras culturas, a mitos populares o a construcciones inexplicables de nuestro mundo. Y bueno, en el caso de los Anunnaki se menciona que estos escaparon de la Tierra y que algún día van a regresar. Es una teoría muy interesante que casi nadie cree. Criatura de la Bahía Sagami. La criatura de la Bahía Sagami se refiere a este video de YouTube con casi 1 millón de vistas, llamado Característica especial de las profundidades marinas. 4 recuerdos de las profundidades marinas Hosugai, el recuerdo de las profundidades marinas. En el video tenemos una exploración por debajo del mar, y casi al finalizar vemos a una criatura marina desconocida aparecer. Podemos ver que esta cosa es muy grande, tiene 2 ojos que brillan, e incluso vemos lo que parece ser su boca. Muchos han dado teorías de lo que es esta criatura. Por ejemplo, hay un comentario que dice así: en realidad es bastante pequeño. Al principio parece ser grande como un truco de perspectiva, pero puedes ver que no es muy grande cerca del final. Probablemente sea una especie conocida que se esconde bajo una copa de sedimento. Sus ojos son bioluminiscentes para atraer a sus presas. Como estas hay más teorías. Por ejemplo, otras hablan de que esto es algo nunca antes visto, y muchos piensan que podría ser algo inexplicable, pero el detalle que muchos omiten es la descripción de este video. Esta dice lo siguiente: este es el último episodio que presenta las profundidades marinas de la Bahía Sagami. Hyper Dolphin de Jamstack también muestra un tipo de pulpo, un tipo de calamar, un tipo de pez roca, un tipo de pez espátula, y finalmente una rana gigante. En realidad es una roca grande con 2 esponjas redondas adheridas. Las profundidades marinas de la Bahía Sagami son bastante divertidas. Hasta entonces, Agencia Japonesa de Ciencia y Tecnología Marinas y Terrestres. Así que lo que muchos creían que era algo nunca antes visto, en realidad es una simple roca con forma de rana, pero al día de hoy muchos no lo saben.